En la actualidad, dentro de la ingeniería geotécnica, una de las problemáticas más vistas es el análisis de flujo subterráneo. El flujo subterráneo es ocasionado debido a una diferencia de presiones que son inducidas por ciertas obras de construcción como los pozos, represas de agua, estructuras de contención o bien sea por las diferencias de nivel freático. Es importante el análisis de estos flujos, sobre todo si tienen una dirección de abajo hacia arriba, ya que ocasiona disminución en la presión de poros que puede ocasionar fallas hidráulicas en este tipo de estructura. En este caso, nuestra problemática radica en el cálculo de del caudal y de las presiones de poros del flujo subterráneo que va a atravesar un depósito de suelo y una estructura construida por geomateriales. La geometría del problema es con base a los datos presentes en la tabla, en donde se encuentran las dimensiones de la estructura de arcilla, el ancho de la arena y algunas otras características o propiedades que contiene la arena. Cabe destacar que dentro de la imagen o de la figura hay presencia de una lámina de concreto que prácticamente durante el desarrollo del problema no se tuvo en cuenta como un espesor, es decir que el espesor era un tamaño muy pequeño que fue prácticamente despreciable. En las propiedades de los materiales, las arcillas son un material de de partículas bastante pequeñas, las cuales generan que tenga una alta cohesividad, pero una baja permeabilidad. A su vez es un material con una plasticidad entre baja y media y tiene una resistencia al corte y compresibilidad moderada. En el caso del concreto, sus propiedades van a depender del tipo de uso y del tipo de estructura en el que se vaya a usar. Sin embargo, es bastante importante de que tenga una buena trabajabilidad y a su vez tenga una durabilidad, resistencia y cohesividad bastante alta. En el caso de las arenas, estos es un material pues un poco de partículas un poco más grandes que las arcillas y que tienen una alta permeabilidad, es decir que tienen poca cohesividad y tienen una baja retención de agua. A su vez son fácilmente erosionadas por el aire. Hola, soy Santiago y en el día de hoy les voy a presentar la metodología para la resolución de este tipo de problemas de caudal y flujo. Primero que todo tenemos que tener un buen predimensionamiento de lo que es nuestro problema. En este caso tenemos una presa de arcilla y necesitamos obviamente para realizar un dibujo a escala la altura del marco rocoso al suelo, la altura del agua y como tal el empotramiento que existe entre el suelo y la presa. Después de esto vamos a realizar un pequeño croquis en el que vamos ya a trabajar. Primero que todo necesitamos hacer nuestras líneas de flujo. La línea de flujo es muy importante de que la cantidad de líneas de flujo va directamente proporcional a la cantidad de canales que querramos nosotros tener pues en nuestro estudio. Podemos ver acá que tenemos 4 canales, lo cual equivaldría a 3 líneas de flujo. Después vamos a trazar nuestras líneas equipotenciales. Las líneas equipotenciales es muy importante de que se crucen con las líneas de flujo en un ángulo de 90 grados o perpendiculares a las mismas. Aquí podemos verlas. Ya teniendo nuestra red de flujo, podemos o perfeccionarla o proceder a hacer los cálculos de caudales. Para hacer el cálculo del caudal hacemos uso de la fórmula que nos indica que el caudal está condicionado por el coeficiente de permeabilidad, el número de canales de flujo, la diferencia entre los niveles y el número de caídas equipotenciales, que es lo mismo a el número de líneas equipotenciales menos 1. Luego se hizo el cálculo, o más bien la conversión del coeficiente de permeabilidad que estaba dado en el ejercicio de metros sobre días y se pasó a metros sobre segundo. Luego se reemplazaron los valores respectivos para cada una de las variables y se obtuvo un caudal de aproximadamente 3,18 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo sobre metro. El siguiente de los resultados es el diagrama de presiones de poro versus posición. Para ello, primero se necesitó hacer el cálculo de las presiones de poro. Para el cálculo de las presiones de poro se toman estratégicamente puntos que estén a la misma distancia en Y, como lo son estos que están aquí, y con diferentes distancias en X. Entonces, para cada uno de ellos se calcula la caída de presión y luego esta caída de presión se multiplica por el valor del peso unitario del agua, que son 9,81 kilonewton metro cúbico, y con ello calculamos la presión de poros para cada uno de estos 10 puntos. Luego de hacer esto, se grafica la posición en X de cada uno de los puntos por su presión versus su presión de poros y se obtiene una gráfica como esta. Después de haber determinado el valor de las presiones de poros para cada punto, se toman los puntos cuya coordenada en X es 0 y 27. Con ellos se hace un trapecio y este trapecio actúa igual que una carga distribuida. Luego se convierte esta carga distribuida en una carga puntual y con ello obtenemos el valor puntual de las presiones sobre la base. Este valor es de 7.453,22 kN aproximadamente.
Luego de esto, y haciendo uso de este cálculo, realizamos el cálculo del factor de seguridad. Para el factor de seguridad necesitamos también el peso de la presa, que se calcula usando el peso unitario total por el área de la presa. Esto nos da un valor de 369.495 kilonewtons. Luego se divide esto, es decir, el peso de la presa, entre la resultante de la presión de poros, y eso nos da un factor de seguridad aproximado de 4,958. El factor de seguridad nos indica que la presa es capaz de soportar correctamente las presiones que son ejercidas sobre su base. Ahora mismo voy a dar ciertos tips para el buen trazado de nuestra red de flujo. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que al dibujar nuestras líneas equipotenciales, estas deben cruzarse con las líneas de flujo de manera perpendicular en todos los puntos en los que se crucen. Esto se puede lograr realizando círculos circunscritos dentro de los espacios entre las líneas de flujo y las líneas equipotenciales. Aquí podemos ver de que existen muchos círculos que sí se pueden circunscritar, pero como ese de la derecha, hay algunos que no están completamente circunscritos. Esto se puede arreglar o eliminando o moviendo líneas equipotenciales o mejorando la dirección de nuestras líneas de flujo. Para el mejor entendimiento, cuando tengan una línea de flujo ya hecha, pueden hacer un pequeño renderizado en 3D para poder tener en cuenta el comportamiento de nuestras líneas de flujo.